Seguro que muchas de vosotras os habéis encontrado ante esta situación. Una tarea que tenéis que acometer y un tiempo para acometerla. Bien, esta situación podemos contarla o transmitirla con un pequeño cuento. A ver si os suena. Tenemos 4 personajes. Todos, alguien, cualquiera y nadie. Todos pensó que alguien haría esta tarea. Cualquiera podría haberla hecho. Pero si dejamos pasar el tiempo, al final nadie la haría. Lo que sucedió fue que alguien se enfadó tremendamente al ver que a nadie le tocaría hacer lo que era responsabilidad de todos. El enfado fue mayúsculo. Todos delegó, cualquiera lo hará. Nadie no se dio cuenta de que alguien tampoco lo terminaría haciendo. Esto no es tan raro. ¿Cómo terminaría el cuento? ¿Cómo termina si no gestionamos adecuadamente un grupo? El cuento probablemente termine con alguien reprochándole a todos lo que cualquiera podría haber hecho y nadie terminó haciendo. Esto es algo bastante habitual y es algo que puede suceder y sucede en grupos que no están funcionando o no se gestionan de manera adecuada. Las cooperativas nos dan ya un marco referencial de cómo enfocar o cómo trabajar con este tipo de cosas. El problema que hemos presentado en la historia se daría en cualquier tipo de grupo, pero las cooperativas ya tienen una peculiaridad distinta. Las cooperativas son el marco legal que nos permite adaptarnos mejor a lo que serían sistemas complejos. No es casual que en tiempos de crisis sean las cooperativas las que han resistido mejor estos envites, porque son las que en sus formatos, en esta idea de horizontalidad, que no de caos, se ajustan mejor a estos avatares de las crisis, a estos avatares del destino. Pero no pensemos que por el hecho de ser cooperativa todo va a fluir y todo va a funcionar adecuadamente. No, esto sería bastante ingenuo y bastante poco previsor desde el marco empresarial, si lo que queremos hacer es empresas que funcionen, que las cosas van a hacerse así y van a funcionar de esta manera. Bien, tenemos que pensar en que esta cooperativa, este grupo, ha de estar organizado. Es un grupo que ha de tener, pues podemos pensar, ¿no? Pues un grupo, te encuentras con alguien que va y te dice, sí, nosotros nos organizamos muy bien, tenemos 4 grupos de trabajo, 2 comisiones permanentes, una reunión semanal de equipos de trabajo y luego una asamblea que lo va a decir todo. Joder, lo tenéis muy bien pensado. ¿Y cuántos sois? 3. Esto también es bastante frecuente. Nos encontramos con que nos tiranizamos de estructuras excesivamente rígidas para ser más justas en nuestros propios grupos. Y lo contrario sería, ¿y vosotros qué tal, cómo funcionáis? Estamos muy contentas, ¿sí? Somos una asamblea, lo decidimos todas juntas. Lo hacemos todas juntas. ¿Tenéis grupos? No, todas juntas. Normalmente esto tampoco termina bien. Debemos huir de la tiranía de las estructuras y de la dictadura de la flexibilidad. Busquemos un espacio intermedio. Hay cientos de formas de organizarse dentro de los grupos que nos permiten conjugar entre tiranía de estructuras y flexibilidad excesiva. Cada grupo ha de adaptarlas, estas formas de organizarse, a su tamaño, su objetivo y su tarea. Solamente adaptarse no vale. En estos grupos, este reparto de poder, esta idea de que las cooperativas son asamblearias, una de las claves es el cómo se toman las decisiones. Os habéis tirado horas decidiendo cuál es el color que debemos poner al membrete de nuestras memorias. Nos habremos tirado horas decidiendo cómo tenemos que decidir las cosas. Esto, evidentemente, no es algo natural ni es algo que se dé siempre en un marco de cooperativa. No tiene por qué. Lo que tenemos es que pensar es qué decisiones son las que hay que adoptar en el grupo, pensemos cuáles son las que afectan más orgánicamente a la estructura y cuáles son las demás del ámbito operativo. No todos tenemos que tomar todas las decisiones. Lo que sí que tenemos que tener es un mecanismo y un sistema de toma de decisiones que sea adecuado a nuestra forma de entender el grupo y la cooperativa. Para esto está bien tener algunas cuantas preguntas, unas cuantas ideas que nos permiten cómo estructurar esta manera de tomar las decisiones, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a tomar esta decisión? ¿Es una decisión que se va a repetir? ¿Solamente la vas a tomar una vez? ¿Cuántas personas se van a ver afectadas por esta decisión? ¿Cuántas personas van a tener que ejecutar esta decisión en el futuro? ¿Y esta decisión va a producir una consecuencia que sea incambiable? ¿Algo que no podamos modificar en el futuro? Con estas preguntas, manejando estas preguntas, sí que podremos adoptar o pensar cuánto esfuerzo ponemos a la hora de diseñar o a la hora de pensar en cómo tomamos esta decisión. Y también podemos idear cuántas personas han de participar en esta toma de decisiones y hasta qué punto esta decisión puede ser delegada o no. Las decisiones no vienen solas. Las decisiones casi siempre vienen derivadas de la resolución de problemas o conflictos. Otro de los grandes temas a la hora de organizar un grupo. Primero,
un problema. Un problema es algo relativamente, bueno, puede ser más o menos difícil, pero es algo que tenemos una dificultad, un obstáculo, y que juntas o juntos podemos solventarlo. Conflicto es algo distinto. Los conflictos no tienen por qué ser, o sea, los problemas, no todos los problemas son conflictos, aunque sí todos los conflictos son problemas. Un conflicto implica una contraposición de intereses. En esta contraposición de intereses, en un grupo tenemos varias maneras de afrontarlo. A mí se me ocurre como esquema sencillo para entender cómo afrontarlo, 3 grandes paradigmas. La lógica de la dominación, lógica de la negociación y la lógica del encuentro o la interacción positiva. Pero hablemos de encuentro. La dominación es sencilla. 2 personas que quieren ir al cine, una al cine, otra quiere ir a tomarse algo. Vale, pues una lógica de dominación es: yo tengo el coche, yo sé conducir, así que te aguantas y vamos a tomar algo, porque soy yo quien va a llevar el coche. Claramente no hay ninguna intención de llegar a un encuentro entre estas 2 personas a la hora de resolver el conflicto. Mira, hoy vamos al cine y mañana nos tomamos algo, ¿vale? No pasa nada. Todo el mundo pensaría, negociamos perfecto, ¿no? Un acuerdo. El problema es cuando al día siguiente surge cualquier cosa y no vas a tomar algo. Y a la semana siguiente tampoco has ido a tomar algo. Y pasan 3 o 4 semanas y la siguiente vez que vais a hablar de ir al cine es como: me dijiste que íbamos a... y se estalla el conflicto. Es lo que llaman los pelos en la gatera. Y esta es una de las dificultades cuando aplicamos solamente la negociación a ver cómo resolvemos nuestros problemas en los grupos. El encuentro, que es el más difícil, y no debemos decir que es el ideal, muchas veces lo resolveremos por negociación, pero bueno, tendencia al encuentro, es cuando tú al cine, yo a tomar algo, y un cine de verano, en el cual nos podemos tomar algo a la vez que vemos una película. Perfecto, este sería el ideal, pero no siempre sucede. No todos los conflictos se pueden resolver de esta manera. Lo que sí que está bien es pensar, a la hora de resolver un conflicto, a la hora de afrontar un conflicto en un grupo, pensando también en qué mecanismo de toma de decisiones hemos adoptado dentro de este conflicto para que se resuelva mejor, es respondernos a las siguientes preguntas. ¿Qué pierdo si no resuelvo el conflicto? ¿Puedo vivir con la decisión o la manera de resolver que tengo el conflicto? ¿O con cómo vayamos a resolverlo? Y la tercera es, pensémonos no en el momento, en el aquí y en el ahora. Pensémonos de manera sistémica y global. Un grupo no vive solamente en el presente, vive de una forma mucho más compleja en el tiempo. De hecho, los ritmos grupales y los ritmos de grupos, digamos, más cooperativos, son mucho más coherentes con los ritmos naturales. Entonces, si nos pensamos en el medio-largo plazo, lo que un día es una negociación, a futuro se convierte en aceptar cambios, no en renunciar. Esta es otra clave a la hora de trabajar en grupos. Aceptamos que no renunciamos. Renunciar implica dejarse pelos en la gatera. Aceptar, porque sabes que lo que hoy es hoy por ti, mañana por mí, y tenerlo así, con esa conciencia de grupo, nos permite afrontar mucho más estos conflictos. Y los conflictos no pensemos tampoco que aparecen así, de la noche a la mañana. No, los conflictos es algo progresivo. No empiezan en el estallido. Empiezan con: me siento incómodo. Me siento incómoda con lo que tú, ha dicho, ha hecho. Luego viene el desencuentro. Nos hemos encontrado con que, no, malentendidos, malinterpretaciones, enfados, ¡boom! Las primeras etapas, en los desencuentros, en los estar incómodos, ahí es donde se gestionan gran parte de las emociones del grupo, que es otro de los ámbitos importantes que tenemos que gestionar o que tenemos que trabajar para que el grupo funcione adecuadamente. Emociones, cuidado. No vayamos a pensar ahora que una cooperativa o un grupo que intenta funcionar de manera más o menos horizontal en su reparto de poder implica que emociones significa estar hablando todo el santo día de las emociones. Sí, es súper divertido hablar de las emociones, de las tuyas. Estar escuchando todo el rato las emociones de los demás puede llegar a agotar. No se trata de eso. Gestionar bien las emociones implica atender a los cuidados dentro del grupo. Implica atender a esa tensión que siempre surge entre los deberíamos hacer y los nos gustaría hacer. La tensión entre el debería y el me gustaría, que es muchas veces algo individual, también es algo grupal. Cuando el grupo es capaz de gestionar esa tensión entre afecto y tarea, funciona normalmente de forma mucho más eficaz y eficiente. No solamente se trata de gestionar el afecto y la tarea, sino se trata de dar espacios a que los cuidados en el grupo sucedan. Es frecuente, no me digáis que no, que al final tenemos un grupo de colegas y montamos una cooperativa. Y al cabo de un tiempo estos colegas ya no son colegas. Ya no tienes espacios en los que estar con ellos, ya solamente hablas de trabajo. Bueno, pues cuidemos espacios, si hacemos algo con colegas, donde podamos seguir hablando de colegas.
Tampoco sería raro el decir, bueno, pero es que un grupo de trabajo o un espacio de estos no tengo por qué tener amigos. Correcto, pero ¿con quién curras mejor? Con aquellos con los que has establecido vínculos afectivos y son vínculos adecuados. No quiere decir que sean tus mejores amigos o tus mejores amigas. Quiere decir que cuidemos esas relaciones dentro del espacio en el cual nos movemos y en el cual queremos hacer, digamos, empresas más sociales y solidarias. Hemos hablado hasta ahora de cómo nos organizamos, cómo tomamos decisiones, cómo resolvemos conflictos y, por último, cómo gestionamos esas emociones. Estas emociones tienen también otra parte importante, y aquí yo creo que es la clave de las cooperativas, que hablamos de que los grupos son más que la suma de las partes. Los grupos son más que los individuos y la suma de individuos. Los grupos al final son individuos, interacciones, emociones, etc. Motivaciones a la hora de participar en un grupo. Cuidar y entender esas realidades individuales, esas necesidades que tiene cada persona para poder atender a las necesidades personales dentro del colectivo, es otra de las claves fundamentales a la hora de trabajar bien en un grupo. Atender a las necesidades individuales, cualquier tipo de necesidad. Una necesidad básica, según McNiff, es la de la participación. Y a través de la participación en grupos podemos encontrar cómo satisfacer otras necesidades tipo la seguridad, tipo el ocio, tipo la utilidad. Y este entendimiento entre individuo y grupo, y que el individuo y el grupo son muchas más cosas, es clave. Clave, por ejemplo, si entendemos que hay muchas más cosas, las interacciones que se producen en los espacios de creatividad en los grupos y el cómo los trabajamos o los cuidamos. ¿Os acordáis de al cine o a tomar algo, al cine de verano? Bueno, esto es lo que entenderíamos por una interacción multiplicativa. Espacios de creatividad en los cuales permitimos que haya interacciones multiplicativas son los que harán a los grupos mucho más eficientes. Y esto, cuando un grupo no funciona, muchas veces no es porque la gente sea mala, es porque no hemos cuidado estas interacciones que suceden dentro del grupo. Y para cerrar un poco en ese análisis individual, también como clave en las cooperativas, los roles que ocupamos dentro de cada uno de estos grupos. Una persona es más que un rol, y un rol puede estar ocupado por varias personas. Y comprender que todos y cada uno de estos roles son necesarios para la vida del grupo, esa idea de la diversidad, ¿no? Que el liderazgo no es el líder. El liderazgo es una función necesaria e intrínseca dentro de los grupos y puede ser ejercida por diferentes personas en diferentes momentos. De nuevo, esta comprensión del grupo como algo más allá que personas monocéntricas que están ocupando y desarrollando todas las competencias es clave a la hora de solucionarlo. Si atendemos a estas cosas de las que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Atendemos a esa forma de organizarnos, atendemos a las decisiones, vemos también cómo manejamos y gestionamos los conflictos desde estas lógicas del encuentro, vemos también cómo gestionamos las emociones para no aburrirnos, pero tampoco agotarnos y hacernos daño, vemos también cómo respetar las necesidades de cada uno y resolverlas dentro del grupo, cómo esos roles son compartidos, probablemente lleguemos a pensar que nadie dirá que somos unos cualquiera a los que alguien podría torpedearnos nuestro funcionamiento de grupo si nos pensamos como todas a la hora de enfrentar nuestros trabajos grupales.